Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Ya vamos a empezar. Antes de comenzar la clase, creo que ya la profesora Montenegro se comunicó con ustedes porque vamos a hacer un trabajito para sumar puntos al tercer parcial. ¿Okay? Lo vamos a hacer por el aula virtual la semana que viene. ¿Sí? La profesora le va a decir el horario y todo. ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen el parcial de análisis? Bueno, perfecto. Haremos. Claro, no. Pero entonces se puede hacer el cuestionario el viernes, que es nuestro día, digamos, para que no le toque con análisis. Porque acá la o prefieren ese mismo martes a la tarde, noche, el cuestionario, o pasamos para el viernes. ¿No va a estar abierto el horario de clase? No, va a estar abierto media hora. Media hora se abre. Claro, pero no por el tipo de apertura y la universidad. Por eso digo, porque si no, si bien no hay clase, a lo mejor es más parcial. ¿Prefieren el viernes? Demuestra un pequeño. Bueno, entonces ya le voy a avisar a la profesora. Entonces con eso sumamos puntos al último parcial. Como Reina le sería análisis, ya le van a hacer 10 puntos de teoría y 10 de práctica. Este trabajo. ¿Sí? Sobre lo que estamos desarrollando. ¿Sí? ¿Me escucharon, chicos del Zoom? Sí, profe, se escucha. ¿Puede repetir, por favor, profe? No, lo que yo les ¿Puede da repetir, por favor? que la semana que viene vamos a hacer un trabajito de teoría y de práctico, como los que habíamos hecho para el primer parcial, para sumar puntos, ¿sí?, al último parcial. Va a ser 10 puntos de teoría, 10 puntos de práctico, pero lo vamos a hacer por el aula virtual. Entonces posiblemente lo hagamos el viernes, porque ustedes rinden análisis el martes, ¿está? Ya vamos a poner un horario y seguramente el aula va a estar habilitada media hora para que ustedes puedan responder sobre lo que estamos dando. Hola, ¿me escucharon? Sí, profe, se le escucha. Bueno. Entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bien. Bien. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Nosotros vamos a continuar con lo que comenzamos en la clase anterior, que fue estructuras algebraicas, ¿sí? Nosotros habíamos
comenzaba con lo que era una ley de composición interna, que también le llaman ley de composición binaria interna, que también se le llama comúnmente ley de cierre, ¿sí? Que era cuando nosotros operábamos con elementos de un conjunto y el resultado estaba en el mismo conjunto. O sea, nosotros vamos a trabajar únicamente con este tipo de conjuntos con una determinada operación. O sea, si no es ley de composición interna, ya no nos interesa, digamos, en nuestro caso. Bueno, habíamos definido que el símbolo punto era para generalizar cualquier operación que podía ser suma, producto, resta, unión, intersección, conjunción, disjunción, etc. ¿Sí? Le habíamos puesto un punto grande como para generalizar nada más. Habíamos visto algunos ejemplos para conjuntos infinitos, ¿sí? De leyes de composición interna, los números naturales, enteros, racionales, reales, ¿sí? Con esas operaciones, con la suma y el producto. También habíamos visto ejemplos cuando teníamos conjuntos finitos, que ahí trabajamos con las tablas de doble entrada. O sea, tenemos dos maneras de trabajar cuando analizamos las estructuras. Cuando el conjunto es infinito lo hacemos mediante las definiciones, y cuando el conjunto es finito lo hacemos mediante las tablas de doble entrada. Entonces acá, para ver si era una ley de composición interna, ¿qué analizamos en estas tablas de doble entrada? ¿Qué tenía que ocurrir, digamos? Que los elementos de la parte resolutiva tienen que ser igual a los elementos, ¿no? Claro, tenían que ser elementos del conjunto, o sea, no tenía que aparecer un elemento extraño en la parte resolutiva. Si ocurría eso es porque ya no es una ley de composición interna. Bien. Bueno, acá habíamos visto un ejemplo con 3 elementos, más de lo mismo, digamos, ¿sí? Habíamos visto el ejemplo también de las matrices booleanas, ¿sí? Ahí con las operaciones booleanas de disyunción y conjunción, que lo asociamos a la suma y el producto booleano, ¿sí? Eso también habíamos visto. Habíamos definido la ley de composición interna, ¿no es cierto?, donde trabajamos con un conjunto que no es vacío, con una operación punto que está definida el producto cartesiano, de A por A en A, ¿sí? Y ese producto cartesiano en particular es una función. ¿Por qué? Porque se cumple la existencia siempre y la unicidad. Las propiedades que verificaba una ley de composición interna, ¿sí?, que era la propiedad asociativa, y fíjense que todas estas propiedades están enunciadas con el cuantificador universal, ¿sí? O sea que cuando yo estoy tratando de ver y analizar si es o no, por ejemplo, asociativa, tiene que ser para todos. Pero con un contraejemplo a mí me sirve para decir que no se cumple, ¿sí? Lo mismo para la conmutativa, también la enunciamos universalmente, ¿sí? O sea, nosotros cambiamos de lugar los elementos y nos sigue dando el mismo resultado. Habíamos definido y habíamos visto la diferencia, ¿no es cierto?, cuando enunciamos el neutro y cuando enunciamos el elemento inverso, que también se lo llama simétrico, también se lo llama opuesto, según la operación, ¿sí? Pero digamos que al neutro nosotros lo comenzamos definiendo como un existe un E. Un E también es para generalizar, ¿sí? Puede ser un 0, puede ser un 1, ¿sí? Puede ser un vacío. Entonces nosotros decimos, existe ese elemento que pertenece al conjunto tal que A.E es lo mismo que E.A, nos da el mismo elemento A para todo A que pertenece a ese conjunto. O sea, si es neutro, yo lo tengo que poder operar a derecha, a izquierda, y siempre me va a dar el mismo elemento como resultado, ¿sí? Y ese elemento es único para absolutísimamente todos los elementos de ese conjunto. O sea, para los infinitos elementos en el caso de que estemos trabajando con un conjunto infinito. Ahora, cuando enunciamos el inverso, ahí no, ahí nosotros enunciamos primero con un para todo, o para cada, también se dice, ¿sí?
para todo elemento A que pertenece al conjunto, existe un elemento A' que pertenece a ese conjunto, tal que A punto A' es lo mismo que A' punto A, y eso nos da el neutro, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que cuando nosotros estamos analizando la estructura de un cierto conjunto con una cierta operación, si tiene neutro, puede o no tener elemento inverso. Ahora, si no tiene neutro, seguro que inverso no tiene. ¿Sí? Entonces ya no sigo analizando, no sigo perdiendo tiempo, digamos, porque no tiene neutro, no tiene inverso, por la misma definición de inverso, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá no había problema. No, Chicos, chicas, el Zoom. Bueno, Profe, No, profe. sí. digo que cuando cumple la ley de composición interna tiene que cumplir otras propiedades, ¿no? No, puede ¿O no? cumplir, puede como no. Claro, Sí. claro. O sea, perdón, lo que yo estoy enunciando acá son las propiedades que cumple una ley de composición binaria. Está. Ahora, depende el conjunto, la operación, puede o no. O sea, no siempre va a cumplir todas estas propiedades. A lo Ajá. mejor solamente cumple la ley de cierre. Y hasta ahí Claro, llega. claro. ¿Se Claro, entiende? a eso me referí. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Después hablamos de elemento regular, ¿sí? También de un elemento A que pertenece a un conjunto A, va a ser regular, sí, y solo sí. A punto B es lo mismo que A punto C, entonces B igual a C, ahí lo operamos a izquierda. También lo tenemos que poder operar a derecha, ¿sí? Entonces, recién ahí vamos a poder hablar de la regularidad de ese elemento, o sea, si es regular, tanto a derecha como a izquierda. Y si el elemento es regular, eso nos permite la propiedad, o sea, aplicar ¿qué propiedad? La propiedad cancelativa, ¿sí? Que como yo creo que en la clase anterior les decía, el 0, por ejemplo, para el producto, no es un elemento regular porque yo el 0 no lo puedo cancelar porque actúa como absorber, como elemento absorber, ¿sí? Por eso le dice, es cancelativa si solo si todos sus elementos son regulares. ¿Sí? Bueno, después vamos a la definición, digamos, de lo que es una estructura algebraica, ¿sí? Y decimos, bueno, una estructura algebraica es un objeto matemático constituido por un conjunto que no es vacío y una ley de composición interna que está definido en él. Eso básicamente es una estructura algebraica. Y es con lo que nosotros vamos a trabajar, digamos. Después comenzamos a ver, según las propiedades, qué nombre le vamos dando a ese conjunto con una cierta operación. Si solamente cumple la ley de cierre, o sea, la ley de composición interna, entonces a ese conjunto M con esa operación, punto cualquiera, le vamos a llamar monoide. Que yo les decía en la clase anterior que hay autores que no le llaman monoide, sino que le llaman semigrupo. Y a lo que nosotros llamamos semigrupo le llaman monoide. O sea, es cuestión de ponernos de acuerdo nada más. O sea, nosotros, ¿a qué vamos a llamar monoide? A esto. Solamente tenemos un conjunto, una operación, cumple la ley de cierre. O es una ley de composición interna. ¿Está? ¿Con eso no hay problema? Bien. Seguimos entonces. Acá tenemos algunos ejemplos de monoides, ¿sí? Naturales con la suma, naturales con el producto, enteros con la suma, enteros con la resta, las matrices rectangulares, ¿sí? De orden m por n reales con la suma, las matrices cuadradas de orden n reales con el producto. Y también en la clase anterior habíamos visto la diferencia. ¿Por qué matrices cuadradas para el producto? ¿Por qué era? ¿Quién se acuerda? Para la suma decimos, hablamos de matrices rectangulares. ¿Por qué para el producto decimos matrices cuadradas?
En álgebra ustedes saben por qué. Porque tiene que ser pila, tiene que ser... Claro, porque no siempre se pueden multiplicar matrices. Para que sean conformes para el producto, el número de filas de la primera tiene que coincidir con el número de columnas de la segunda. Ahora, si son cuadradas, seguro que el producto se puede realizar. Ahí nos aseguramos, ¿verdad? Por eso es un monoide. O sea, opero, multiplico, vuelvo a obtener una matriz en ese conjunto. Y bueno, acá es lo que yo les decía. ¿A qué vamos a llamar semigrupo? A un monoide, que le llamamos ese punto, ¿sí? Donde se cumple el cierre y además se cumple la ley asociativa. Esas dos cosas para que tenga estructura de semigrupo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que analizar un conjunto infinito con una cierta operación, ¿sí? Y ven que solamente cumple estas dos cosas. Bueno, ¿cómo se llama entonces? Se llama semigrupo. Y ya les digo, nosotros le llamamos así. A veces al revés, pero nos ponemos de acuerdo en esto, ¿sí? ¿Esto lo vimos en la clase anterior? Yo no sé. ¿No? Este no. Bueno, hasta monoide, bueno. Bueno. Ahí tenemos ejemplos también para conjuntos infinitos, ¿sí? Mientras ustedes comen, yo les voy comentando. Por ejemplo, la propiedad asociativa o la ley asociativa. Nosotros tenemos que, cuando estamos, si queremos analizar si un cierto conjunto con una operación cumple esa ley, tenemos que ir tomando elementos, ¿sí? Y viendo las distintas posibilidades de asociar, digamos, tres elementos distintos, por cambiar, ¿entienden? Y cambiando el elemento, porque si me falla cada uno, ya asociativo no es. ¿Por qué? Porque la asociativa también está cuantificada universalmente. Sí. Sí, profe, entonces mi grupo cumple la ley de cierre y la ley de asociación. Sí. ¿Esas no? Esas dos nada más. Sí. Ya vamos a ir ampliando, digamos. O sea, así se los llama, digamos. O sea, si te preguntan, bueno, para nosotros, un semigrupo cuando cumple la ley de cierre y la ley asociativa. Listo. Pero eso pues habrá que ver, probar, ¿entender? Pero la definición es esa ya. Chicas y chicos, ¿el Zoom se entiende? ¿No hay problema con esta definición? Sí, profe, se entiende. Bueno. Hoy no está Laura para ayudarme, así que si tienen alguna duda, me dicen, porque por ahí ustedes me mandan algún mensajito y yo no me doy cuenta, no leo, ¿saben? O sea, Bueno, profe, yo le no me- leo si que hay me alguna. pregunten, ¿eh? O me avisan que hay mensaje, bueno. Sí, sí. ¿Sí? Porque no me da la cabeza para atrás. ¿Está, chicos? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, acá nos habla de la definición de monoide finito. ¿Cuándo es finito? Cuando el conjunto es finito. Lo mismo cuando un semigrupo es finito, si el conjunto es finito. Misma definición. Lo único que nos cambió, el conjunto.
¿Está? ¿Seguimos? Fíjense, algunos ejemplos de monoides finitos, ¿sí? Para una operación punto. Nuevamente, es una operación punto cualquiera, ¿se acuerdan que es parecido a lo que ya habíamos visto cuando definíamos el ley de composición interna? Bueno, ahora, en general, si yo tengo un conjunto finito, siempre tengo que trabajar con la tablita de doble entrada, ¿sí? Y lo único que voy a mirar, ¿se acuerdan? Era la parte resolutiva de la tabla, ¿sí? ¿Qué tenía que ocurrir en la parte resolutiva de la tabla? Claro, acá ¿qué me tenía que pasar? Que todos tienen que ser elementos de nuestro conjunto. Con eso, así yo tengo una tabla de 3, 4, lo que sea, cantidad de elementos, n elementos, yo sé que es una ley de composición interna. O sea, se cumple la ley de cierre, es un monoide. Ahora, vamos a suponer que yo quiero averiguar si es semigrupo. ¿Qué pasa? La única ley que yo no puedo ver en la tablita es la ley asociativa, ¿sí? ¿Qué debo hacer entonces? Como yo les decía, ir probando distintas combinaciones, asociando. Si los resultados siempre son iguales, bueno, ahí va a ser asociativo. Pero es un trabajo bastante largo. Les voy a mostrar igual cómo sería, digamos. Vamos a suponer que yo tomo... Así puede ser que los chicos me vean ahí. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con la primera tabla, ¿sí? Primera tablita, fíjense. Que ustedes me van a ir ayudando. Vamos a suponer que quiero asociar 0. Abro paréntesis, 0.1. Esto, si es asociativa, tiene que ser lo mismo que 0.0, cierro paréntesis, punto 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ahora, yo voy a trabajar con mi tablita. Entonces acá voy a poner 0. Voy a venir a mi tabla y voy a ver, bueno, a ver, ¿qué me da como resultado? Lo que dice acá, 0.1. Disculpe, profe. Punto 1 que me da como resultado. 1, ¿sí? Profesora, disculpe. Se le ve muy desenfocado. No se ve el pizarrón. A ver si pone acá, profe. Después pasamos fotos, si no, profe. Bueno, no sé. ¿Y bueno acá? Para, a ver, porque... Ahí, parece. Pero igual, ¿ahí ven algo, chicos, o no? No, profe, se sigue viendo igual. Bueno, ¿saben qué? Ahora los compañeros le van a pasar la foto. Ahí está. Ahí enfocó. Ahí enfocamos. Bueno, cualquier Sí. cosa los compañeros les sacan la foto, quédense tranquilos. Dale. Gracias, profe. No, por favor. Ahí está. Entonces, miramos en la tablita y dijimos, bueno, 0.1, ¿qué nos da como resultado? Voy a venir por acá. Voy a seguir acá. 0.1. ¿Qué me dio como resultado? 0.1. ¿Sí? Vengo por acá. Ahora trabajo acá. ¿Sí? Vamos a ver si es igual o no. 0.0, según mi tablita, es 0. Pongo el resultado acá. 0.1. 0.1, ¿sabéis que es? 1. O sea que por acá funciona la asociativa. ¿Puedo asegurar que verifica ese conjunto con esa operación la propiedad asociativa? Si hago solamente eso, no. ¿Entienden? Porque yo tengo que ver otras combinaciones. Vamos a hacer uno más, pero les digo, es bastante trabajo. Entonces, vamos a suponer ahora que yo quiero hacer 1.1.0 igual entonces a 1. Abro paréntesis, 1.0. ¿Sí? Me fijo en la tablita. 1.1 que me da como resultado. 0. Ponemos acá. 0.0 que nos da como resultado en la tablita. 0. Bien. Vamos a venir por acá ahora. Voy a dejar 1.0 que nos da como resultado. 1.
¿sí? Y acá me va a quedar entonces 1.1. 1.1, ¿cuánto nos dio como resultado? 0. Quiere decir que por ahí también la cosa funciona. En el placito tengo que seguir trabajando con las distintas combinaciones. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos solamente 2 elementos, o sea, una tablita muy chiquita. Cuando esto se hace de 4, ahí tenemos que hacer 16 combinaciones y es bastante complicado. Entonces, lo que solemos hacer cuando le pedimos que ustedes analicen qué estructura tiene un cierto conjunto con una cierta operación, es decirle, bueno, analicen qué estructura tiene sabiendo que se cumple la ley asociativa. Entonces, este trabajo ustedes se ahorran, ¿entienden? Porque es por cuestión de tiempo, es fácil, pero lleva mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo si tenemos, varios elementos en nuestro conjunto finito, ¿sí? Ya van a ver que todas las otras propiedades nosotros la vemos en la tabla de doble entrada. La única ley, ya les digo, que no vemos es esta, ¿sí? Las otras ya van a ver cómo lo vamos a ir estudiando y cómo vamos a ir analizando. ¿Ya? ¿No hay problema con esto? Chicos, chicas, ¿eso no estamos bien? Sí, profe. Bueno. ¿Me avisan cuando termine o si seguimos? Si ustedes quieren tomar, que estaría bueno que lo hagan, tomen 3 elementos distintos a los que yo tomé, apliquen la asociativa, ¿sí? Pueden hacerlo con otra tablita, ¿sí? Para practicar, ¿está? ¿Se entiende? Si quieren hacer con la misma tablita, lo hacen. Así ustedes prueban. ¿Vale?
¿Entienden cómo trabajar con la asociativa entonces? ¿No hay problema? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. Seguimos entonces. Ahora vamos a definir grupos, ¿sí? Por eso llamamos el conjunto G de grupo, digamos. También tiene que ser un conjunto distinto de vacío. Vamos a tomar también la operación punto, como una ley de composición interna que está definida en G. Profe, Sí, disculpe. sí, El cuadrito ese que hacíamos de 0 y 1, sí. tenía su parte operativa Sí. y su La parte parte resolutiva y la parte no resolutiva. ¿Eso? y la parte resolutiva. Sí. Esa tablita se hace, o sea, si tenemos el conjunto A01 igual a 0,1, en la parte resolutiva entran los elementos del conjunto, o sea, no puede entrar otro elemento. Para que sea de composición interna, sí, tiene que ser únicamente elementos del conjunto. Si hay un elemento extraño, ya no es ley de composición interna. Ah, ¿Sí? sí, esa era mi idea. Sí. Y Bueno, composición interna, entonces. está. Bueno, entonces, vamos a decir que el par G punto es grupo, sí, solo sí, punto es asociativo, con elemento neutro E, y tal que todo elemento de G admite inverso respecto de punto. O sea, 4 cosas. Lo primero que tiene que cumplirse, la ley de cierre, tiene que ser asociativo, tiene que tener neutro, tiene que tener inverso para que sea grupo. ¿Sí? Estos son básicamente los axiomas del grupo. Por ejemplo, esta definición puede ser una pregunta del examen, ¿sí? Del parcial, digamos. Defina grupos. Que ahí ustedes tienen que definir. ¿Está? ¿Seguimos? ¿No? Bueno. ¿Ahora? ¿Listo? ¿Seguimos? Chicos, Zoom, ¿terminaron? Sí, profe. Oh, no, profe, todavía. ¿No? Bueno, vuelvo. Ahí está. Me avisan cuando terminan, por favor. Pase nomás. Bueno. Entonces, esto es lo que yo les decía, los axiomas de grupo, ¿sí? Que les fuimos llamando acá uno, G1, G2, etcétera, ¿sí? G1 es punto, que se define de el producto cartesiano G por G en G. Es decir, para todo elemento X y que pertenece al conjunto G, se verifica que X punto Y pertenece a G.
Segundo axioma, x punto y punto z es igual a x punto y punto z para todo elemento x y z que pertenece a G. ¿Sí? Tercero, existe E, o sea, existe ese elemento E que pertenece a G, tal que X pertenece al conjunto G. X punto E es lo mismo que E punto X es igual a X. Si bien, fíjense que acá lo único que dice que X pertenece a G, no está el para todo. ¿Se acuerdan que yo dije que cuando es para todo no siempre hace falta escribirlo, digamos, es como el signo más delante de un número positivo, ¿sí? Y el último axioma que está acá, el G4 para cada X que pertenece a G, existe el X' que pertenece a G, tal que X punto X' es igual a X' punto X, y eso nos da el neutro. En este caso, en vez de estar expresada el axioma como un para todo X que pertenece a G, lo expresan como para cada, que es lo mismo. O sea, cada elemento tiene su correspondiente neutro o simétrico. Si son axiomas, ¿esto se demuestra o no? No. No, porque los axiomas no se demuestran, o sea, son proposiciones que las tomamos como verdaderas. Y yo les voy a volver a recordar, y voy a insistir en esto, por favor, no es lo mismo el existe para todo o para cada que el para todo o para cada existe. ¿Sí? No sé si lo hice la clase pasada, pero no importa, voy a insistir en esto. Vamos a suponer que nosotros estamos con el conjunto de números enteros con la suma. ¿Sí? Sabemos ya que es un monoide. Bueno. Vamos a ver el tema del neutro. ¿Cuál es el elemento que si yo, por ejemplo, le sumo, no sé, a 5, obtengo 5? 0. 0 yo puedo sumar a derecha, 0 puedo sumar a izquierda y obtengo el mismo elemento, ¿sí o no? Vamos a suponer que yo tengo, no sé, menos 4. ¿Qué le tengo que sumar a menos 4 para obtener el mismo valor? Para obtener menos 4. 6. ¿Sí? Así también a izquierda, ¿sí? Y obtengo menos 4. O sea que existe un único elemento para los infinitos enteros con la operación suma. ¿Dónde me ocurre eso? ¿No es cierto? Que sumado a izquierda a derecha obtengo el mismo valor. Ese es el neutro. ¿Sí? Ahora, antes de que copien, quiero mostrarles la diferencia con el simétrico. Fíjense que, ¿qué me dice el simétrico? Que yo tengo que ir operando a izquierda a derecha con un elemento para que me dé el neutro. Seguimos con la suma, o sea, yo quiero que me dé el 0. Vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿Qué número le tengo que sumar a 5 para obtener el neutro? Menos 5. Menos 5 le tengo que sumar a derecha, a izquierda, ¿no es cierto? Y obtengo 0. Ahora, ¿qué elemento le tengo que sumar a menos 4 para obtener el neutro? ¿Qué elemento le sumo a menos 4 para obtener el neutro? Perdón, disculpen. ¿Sí? ¿El neutro está bien? ¿Qué elemento le sumo? 4. ¿Sí? 4 a derecha, 4 a izquierda. Y ahí obtengo el neutro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trabajo con el inverso, el opuesto en este caso, cada numerito entero tiene su correspondiente opuesto. Y no hay otro. O sea, no es un único opuesto para todos los números enteros con esa operación. ¿Entienden? Es un conjunto finito. Es un conjunto finito y, por ejemplo... Bueno, ya... Vamos a ver sobre el conjunto finito como... Sí, está perfecto también. Ya vamos a trabajar con conjunto finito y vamos a aprender a encontrar el neutro y el inverso. ¿Sí? Que no lo hacemos con la definición, digamos. ¿Está? Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque por ahí en los exámenes definen el neutro, el inverso
con un para todo primero, después con el existe. El neutro definido al revés, digamos, si comienzo con un para todo y como con un existe, está mal. Porque, ¿entienden ya por qué está mal? ¿Sí? ¿Está? ¿Chicos, el Zoom se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahora sí, copien, pregunten. Si no entendieron algo. Profe, el G4 ese se lo reemplazó, ¿no? O sea, se podría escribir como para todo X perteneciente. Claro, para cada X es lo mismo que para todo, exactamente. Nada más que ahí se pone como la acción para cada, como decir, cada elementito tiene su único opuesto en este caso. ¿Me avisan cuando podemos seguir? ¿Y la semana que viene ustedes hicieron análisis, no? A ver, pues es semana de examen final. Sí, durante 2 semanas rendimos teoría la semana que viene y la semana siguiente. Ah, en 2 días rinden práctica y teoría. O sea, sí, o sea, uno la semana que viene y la semana siguiente después. Sí, sí, otro más. pero presencial, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Sí, esa materia es muy larga. ¿Con quién tienen ustedes análisis? Más, perdón. La teoría. Con Massa y con Parvanov. Ah, perdón. ¿Está, chicos? ¿Podemos seguir? Vamos a borrar esto. Acá tenemos nuevamente algunos ejemplos de grupos, ¿sí? Los grupos cuando los conjuntos son infinitos nuevamente, ¿sí? O sea, los enteros con la suma, racionales con la suma, reales con la suma, reales menos el cero con el producto. Le quitamos el cero a los reales con la operación producto, porque como yo le decía, el producto trabaja como absorbente. El producto, el cero, trabaja como absorbente para el producto. Por eso es sin el cero, digamos. Lo mismo pasa con los racionales y la operación producto. Y también, ejemplo de grupo es el conjunto de las matrices reales rectangulares con la suma. ¿Sí? Esos son ejemplos de grupos infinitos.
Y profe, en los reales, con el producto 100 cero, ¿cómo se cumple la propiedad del inverso? Bueno, pero si vos, por ejemplo, si vos tenés un 2, ¿cuál va a ser el inverso de 2? Va a ser el medio, por decir. Racional. Están los reales, están todos. Racionales, irracionales. ¿Sí? El elemento de la El neutro de la multiplicación es el 1, pero él me dice el inverso. El inverso. Claro. El inverso va a ser 1 sobre el... Mira, vos querés que sabemos que el neutro para el producto es 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero. Tengo 2, ahora soy 2. Porque esto me da. Cada numerito tendrá su correspondiente simétrico. ¿Se entiende? Lo sacan a 0. Claro, el 0 actúa con el correspondiente y lo va a hacer regular. También, al igual que no. Sí, pero necesitamos que sean regulares los elementos y ahí no se va a poder hacer la regularidad porque no puedo cancelar el 0. ¿Sí? Porque es absorbente. ¿Cuál sería la definición de absorbente? Porque 0 por cualquier valor que te da. 0. Y no puede, yo si tengo, por ejemplo, 0 en este miembro con el producto y tengo 0 en este miembro en este producto, yo no lo puedo cancelar. Eso está mal. Sí, porque el 0 es absorbente. ¿Se entiende? Porque 0 por cualquier valor es 0. ¿Sí? Por eso es que le sacamos el 0 y ahí sí tiene estructura de grupo. Porque ahí sí los elementos son regulares también. Tiene simétrico, etc. ¿Está, chicos? ¿Seguimos? Bueno. Y también nuestra estructura más grande, digamos, cuando tengo un conjunto con una operación, es la del grupo abeliano o también llamado grupo conmutativo. Yo puedo decir conmutativo, abeliano, estoy hablando de lo mismo. ¿Cuándo? Cuando además de las 4 acciones, o sea, es un grupo y se cumple la ley conmutativa. ¿Sí? Entonces, grupo abeliano o grupo conmutativo, como a ustedes les guste llamar. También ahí tenemos ejemplos, los enteros con la suma, reales menos el 0 con el producto, reales con la suma, ¿sí? Ejemplo. ¿Sí? Y para el grupo abeliano se cumplen todas las propiedades del grupo y además la Y además, o sea, ahí tenés 5 axiomas que se cumplen, ¿sí? Cierre, asociativo, neutro, simétrico y la ley conmutativa, exactamente. Entonces hablamos de grupo abeliano o conmutativo, como más le guste llamar. ¿Se da el caso de los semigrupos conmutativos? Sí, claro. ¿Vamos bien, chicas, chicos del Zoom? Por ahora sí, profe. Bueno.
¿Ya está? ¿Copiaron, chicos? ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Bueno, creo que sí, porque nadie contesta. Bueno, si nosotros tenemos un grupo, por eso dice sea G.grupo, entonces, estas son las propiedades que cumplen los grupos, ¿sí? El neutro y el inverso de cada elemento son únicos. Lo que yo les decía, los elementos de G son regulares, ¿sí? O sea que vale la cancelativa. Las ecuaciones x.a igual a b y a.x, o sea, el x operado a la izquierda, a la derecha, igual a b, para todo elemento b que pertenece a G, admiten solución única en G. Para todo x que pertenece a G se cumple ¿qué? El inverso del inverso, siempre da el mismo elemento, y que para todo elemento x que pertenece al grupo G, no sé, de ese conjunto, se verifica que el inverso de x.y es lo mismo que punto inverso de y inverso de x. ¿Sí? Copien, porque ahora vamos a demostrar alguna de las propiedades. Igual, chicos, quédense tranquilos. Tengo los power, después lo vemos en los power, pero quiero mostrarle por lo menos uno o dos cómo hacemos para demostrar, o sea, por qué está hecho lo que está hecho en el power. Eso es lo que les voy a mostrar primero. Y después sí, van a tener los power tranquilos para verlo. Sería la cuarta, profe, que dice x prima. Claro, que el inverso, ¿sí? de x.y es lo mismo que punto, el inverso de y, el inverso de x. ¿Sí? O sea, vos podés aplicar cualquiera de esos inversos y vale, ¿sí? O sea, lo aplicás a todo con el paréntesis ¿sí? O aplicás por separado y obtenés el mismo resultado. ¿Sí? ¿Está? ¿Copiaron, chicos? ¿Seguimos? ¿Está? Bueno, yo les voy a mostrar nada más que lo que viene ahora.
qué no avanza? Es la actividad que tenemos que hacer y nos pide demostrar las propiedades que verifican los grupos, ¿sí? Pero yo voy a volver acá. Yo voy a trabajar con algunas propiedades, pues sí, muestro ya los pagos para que porque no se van a dar cuenta cómo se hizo. Pero, por ejemplo, vamos con esta primera, el neutro y el inverso. Vamos con que el neutro es único, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo para ver que ese neutro es único, voy a suponer que existen dos neutros, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, supongo, ¿sí?, que existe el elemento E que pertenece a G, tal que E punto un elemento A, ¿no es cierto?, es lo mismo que A punto E, y esto me da, ya vamos a terminar con A. Y que existe un elemento E' también que pertenece a G, tal que E' punto A es lo mismo que A punto E'. Esto nos da A. ¿Para quién? Para todo elemento A que pertenece a nuestro conjunto G. ¿Sí? La propiedad dice que es único, entonces yo supongo que existe más de un neutro. ¿Están? No copien porque van a tener el power y yo quiero que vean cómo lo hacemos. Después lo pueden copiar tranquilamente. Entonces, yo tengo que E es neutro, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es, miren, partir de E y voy a llegar a que E es igual a E'. O sea, ¿a qué quiero llegar yo? A que E es igual a E'. ¿Sí? Entonces, decir E es lo mismo que decir E punto E'. ¿Por qué? Voy a ir justificando. Porque E' es neutro. ¿Sí? Si E' es neutro, yo puedo pensar E' punto E. ¿Sí? ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa? Es que es también neutro. ¿Sí? Entonces, E' punto E, ¿qué me va a dar? Me va a dar E'. ¿Entienden? Entonces, de suponer que existen dos neutros, resulta ser que son iguales. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que hay un solo neutro. ¿Por qué? Porque partí de esta E, digamos, ¿sí? Y llegamos a que es igual a E'. ¿Sí? Nosotros trabajamos con el elemento simétrico. Vamos a suponer, como también es único, lo que hacemos es suponer que hay dos simétricos, pero llegamos a la conclusión de que son iguales. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren copiar? ¿Quieren que siga con el simétrico? ¿Qué les resulta más fácil, digamos? No los quiero confundir. ¿Y si dan el power después exactamente? Sí, está. Sí. Bueno, lo que yo les quiero decir es que como siempre les digo, cuando vamos demostrando algo, vamos diciendo qué es lo que, o sea, por qué lo hacemos, explicando, ¿sí? Entonces, voy a hacer un razonamiento muy similar. Voy a suponer que existe A' que pertenece a G, tal que A' punto A es lo mismo que A punto A', y esto me da ¿quién? Me da el neutro, y que existe una segunda, lo mismo, que pertenece a G, tal que A segunda punto A es lo mismo que A punto A segunda. No, es lo mismo que A punto A segunda, y esto me da el neutro. Nuevamente voy a partir de A', ¿sí? A', yo lo puedo pensar como A' punto E.
¿Por qué? Por ser elementos de un grupo, ¿sí? Estamos. A prima y es un elemento de grupo. Entonces, por ser elemento de grupo, yo lo puedo combinar así. Pero yo puedo pensar esto como A' punto A punto A segunda, que también es el opuesto según lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O sea, a este neutro, ¿sí? Por definición de neutro, digamos, ¿sí? Yo lo puedo pensar así. También, no tengo que perder de vista lo que yo quiero llegar. Quiero llegar acá prima, es lo mismo que a segundo. También, por ser elemento del grupo, yo puedo asociar de otra manera, ¿sí o no? Yo puedo asociar convenientemente, digamos, como A' punto A segunda, ¿sí? Pero ¿quién es A' punto A por ser elemento neutro? ¿Es E, sí o no? ¿Sí? Entonces, esto que me queda, E punto A segunda. Pero el neutro, al estar operado con cualquier elemento que me da, el mismo elemento, ¿sí o no? O sea que me da A segunda. Entonces, fíjense que ahí ya está, porque yo partí de A y veo que es lo mismo que A segunda. Por lo tanto, si tenemos simétrico, ese simétrico es único, ¿sí? ¿Entienden? Pero básicamente de esa manera vamos demostrando, ¿sí? Nos vamos valiendo de los axiomas de grupo. O sea, ¿es válido lo que hice de suponer el neutro, la definición de neutro? Sí, porque todos esos son elementos de un grupo. ¿Sí? Yo lo único que estoy demostrando es que son únicos esos elementos, ¿sí? O sea, no estoy demostrando que son elementos del grupo, que es grupo, digamos. Yo ya sé que es un grupo. O sea, que son elementos de un grupo. Que vale la asociativa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No sé si quieren copiar o se quedan con el Power después, como quieran. Si quieren copiar, me parece que ustedes lo van a ir pensando mejor. Pregunten, ¿sí? Pero siempre paso a paso, por favor, vamos justificando. Esto por ser neutro vale, ¿sí? Que yo haga eso, digamos. Que le agregue. Chicos del Zoom, si no entienden algo, no se preocupen porque ahora yo les voy a mostrar eso, tengo en el Power, ¿eh? Bueno, profe. Quédense tranquilos, si no ven algo, está en el Power. Miren, tranquilitos, lo que yo quiero es que ustedes entiendan para después poder hacerlo ustedes, ¿no es cierto? Pues si no entiendo, después no me sirve. El tema de las justificaciones. ¿Perdón? El tema de las justificaciones. Sí, ahí yo estoy justificando. Por ser neutro, lo... No, sí. Perdón. La pregunta era para escribirlas, ¿no? Así nomás. Vos podés ir escribiendo abajo, podés ir escribiendo al lado. Hay una regla de lo que se No, ¿te acordás cómo hacíamos en lógica? Que íbamos justificando cuando simplificábamos. Bueno, eso es lo que queremos. Ay, perdón.
¿Sí? No sigo porque ahí, por ejemplo, le hacemos con flecha y abajo de la flecha, o sea, no hay una regla, digamos. No, como escribir la justificación. Profe, Porque la otra manera, sí, contesta acá el compañero y sigo. La otra manera era, por ejemplo, yo voy a haber dejado, bueno, después vuelvo a escribir acá, A' igual, por ejemplo, A' punto A segunda, ¿sí? Por ser neutro, por definición de neutro, lo escribo acá, por definición de neutro, ¿sí? Pero por ahí se hace más largo, no, pero no hay ningún problema, ¿sí? Vos repetís el primer miembro y vas diciendo después los otros miembros. Está muy bien también. Sí, ahora te escucho, discúlpame. profe, le hago una pregunta. ¿De dónde sale el elemento A a la segunda? ¿O a qué hace referencia ese elemento? No, porque la propiedad te dice que, por ejemplo, el elemento inverso, ¿sí? De cada elemento en un grupo es único, ¿sí? Y a ese elemento nosotros, ¿te acuerdas que le llamamos A'? ¿Sí? Sí. Pero lo que yo hago para poder demostrar de que es único es suponer que existe otro inverso. Por eso le llamo A segunda. ¿Sí? ¿Es como el inverso del inverso? No, por favor. Es otro inverso. Yo supongo que hay otro inverso, o sea, supongo que el inverso no es único. ¿Sí? Entonces, supongo que hay otro inverso que le llamé A segunda, ¿entendés? A uno le llamo A', que es un inverso, a otro inverso que yo supongo que existe le llamo A segunda. Pero ¿qué pasa? Que pruebo que si yo supongo eso, al final A' y A segunda son iguales. Entonces ahí demuestro que el simétrico es único, o el inverso, ¿sí? Ahí está. Gracias, profe. Sí. ¿Se acuerdan cuando demostramos el corolario de la conexidad que yo suponía, por ejemplo, que había dos componentes con ese y que llegamos a un... Bueno, acá no, acá llega que son iguales. O podemos llegar a un absurdo al suponer que eso, estamos diciendo, no se cumple. Profe, Sí, ¿y el E'? lo mismo. Yo sé que tengo el neutro que se llama E, ¿no es cierto? En el grupo. Yo supongo que hay otro neutro aparte del E. Entonces le llamo E'. ¿Sí? Supongo que no hay un solo neutro, supongo que hay dos. Sí. Si supongo que hay dos, quiere decir que yo estoy suponiendo que hay dos neutros distintos, digamos. ¿Entendés? Claro. Pero demuestro que al final son iguales, o sea, por eso afirmo que el neutro es único. ¿Sí? Sí. Por eso, o sea, que delante de todo eso dice supongo que existe E y que existe E'. O lo mismo, supongo que existe A' y que existe A segunda. Pero estoy suponiendo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué dice al final de todo que es A' por A por definición? No le alcanzo a leer bien. Definición de neutro. Ah, está. Gracias. ¿Sí? Pero ya lo van a tener bien, bien prolijito en el Power, ¿no? Un desastre como yo digo.
Profe, Sí. Escucho. el número inverso en la suma o en la resta me da como resultado el neutro, ¿no es cierto? Exactamente, sí. En cualquier operación te tiene que dar el neutro, con cualquier operación. En cualquier operación. Claro. Por ejemplo, si es producto entero, te tiene que dar el 1, ¿sí? Al operar con otro elemento, te llega el 1. Lo que pasa es que los enteros no todos... Claro. En los enteros, el único que es inversible es el 1 y el menos 1. En los racionales sí ya podemos hablar de inverso, simétrico, ¿sí? Para el producto, digamos. ¿Está? Y un ejemplo de inverso, bueno, sabemos que es 4 y menos 4. ¿No es cierto? Y me da 4 y menos 4 me va a dar como resultado el número neutro. ¿Te va a dar como resultado qué? Un número neutro. ¿Pero con qué operación? ¿Con el producto? Con la resta sería. Con la resta sería. Ah, bueno, entonces le tenés que sumar 4 para que te dé 0. Ajá. ¿Y cuál sería un ejemplo de inverso doble prima? ¿Sí? No, pero es el único, porque es único. Lo que yo estoy demostrando es que es único. Que no existen dos inversos para un solo elemento. Eso es lo que yo demostré. ¿Entendés? Ah. El simétrico o el inverso o el opuesto es único para cada elemento. Hay uno solo. Para el menos 4, por ejemplo, con la suma será el 4, como vos me dijiste. ¿Entendés? Para el menos 3 será el 3. ¿Sí? Con la suma. Ah, claro, por eso dice... Yo lo que hice es suponer, pero para demostrar la propiedad nada más. Ajá. Y digo que son iguales. ¿Entendés? Sí. Ahí está. Bueno. Estamos haciendo uno más y después sí ya trabajamos con el power directamente, ¿eh? Para mostrarles nada más una propiedad más y después sí vemos en el power. Porque es más de lo mismo, digamos. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el razonamiento nada más. Una paleta. O sea, es una paletita que tiene tipo la mitad de un polvo más claro que el otro y el de contorno más... Es que los elementos del grupo son regulares. Vamos a probar eso. Vamos a tratar de probar eso. Para las clases de automaquillaje salían 1.000 pesos, 1.040 pesos la paleta. X y que pertenecen a... Bueno, comprarlo para nosotros porque yo, por ejemplo, mismo que X.Z. ¡Pinche gata! Bueno, esto significa que y esto. O sea, yo voy a tratar de demostrar ¿Qué no trajiste la colchón? la regularidad a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo voy a partir, por ejemplo, del elemento acá, de ¿sí? Porque yo quiero demostrar esto, chicos, ¿eh? ¿Está? Entonces yo parto de ahí. Yo sé que I es elemento de un grupo, ¿sí? Entonces ahí yo lo puedo pensar como operado con quién, operado con el neutro, ¿sí? ¿Sí? Por ser I elemento de grupo y por ser E nuestro neutro, digamos, ¿sí? Bueno, acá siempre va a ir I, ¿sí? Ahora, por ser neutro, ¿sí?
Yo a esto lo puedo pensar como, por la definición de neutro, digamos, yo lo puedo pensar como x'.x.y. Esto es por definición de neutro, o nuestra definición. Sabemos que x' operada con x nos da el neutro, ¿sí? Entonces, fíjense, no copien nada todavía. Como yo estoy también trabajando con elementos de un grupo, yo puedo aplicar la propiedad asociativa y puedo asociar de otra manera, digamos. O sea, yo puedo asociar como x'.x.y. ¿Sí? Esto es por asociativa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, x'.y, por hipótesis, porque esta es mi hipótesis, ¿no es cierto? Lo que yo tengo acá ante el símbolo del condicional. Por hipótesis, yo lo puedo reemplazar por ¿quién? Por x.z. ¿Sí? Entonces, y me va a quedar igual a ¿qué? A x'.x.z. Esto ocurre por hipótesis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nuevamente, como yo estoy trabajando con elementos de un grupo, ¿sí? Yo puedo volver a aplicar la propiedad asociativa. Entonces voy a asociar x'.x.z. Esto nuevamente por asociativo. ¿Sí? Y esto, ¿qué me va a quedar? ¿Esto quién es? Esto es el neutro. Entonces me va a quedar e.z por definición de neutro. Pero e.z que me queda, si es el neutro, ¿me queda? ¿Sí? O sea que i es igual a ¿quién? Es igual a z. Que era lo que nosotros queríamos demostrar, ¿no es cierto? Y ahí queda demostrado. ¿Está? ¿Ven, chicos, cómo vamos razonando? Siempre valiéndonos de las propiedades de ¿quién? Del grupo. O de los axiomas, mejor dicho. ¿Sí? Lo mismo podemos probar a la derecha. Pero lo mismo, digamos, claro. No tiene mucho sentido hacerlo. Chicos, el Zoom. Después miramos en el Power y ahí se van a dar cuenta bien. Pero pregunten lo que necesitan, ¿eh? Profe, Sí. ¿qué significa que sean regular los elementos? Que los puedo cancelar. Cuando yo tengo una igualdad y el elemento es regular, lo puedo cancelar. ¿Sí? O sea, si yo digo x.y igual a x.z, entonces y es igual a z, es porque cancelé x, ¿sí? Apliqué la propiedad cancelativa. ¿Está? Sí. Sí. ¿A dónde? Por asociativo. Asocio de otra manera. O sea, siempre voy trabajando, digamos, convenientemente. Y siempre tengo que, o sea, no tengo que perder de vista lo que yo quiero llegar a demostrar, digamos. Yo lo que quiero demostrar es que y es igual a z. Por eso, reemplazo por la hipótesis porque dice que eso se cumple. Porque esa es mi hipótesis. Mi hipótesis siempre es verdadera. O sea, partimos nosotros de hipótesis verdadera siempre.
Profe, al lado de Q, ¿qué dice Z? ¿A dónde? Al final de todo dice Q, punto, y no No, entiendo. queda demostrado, queda demostrado. Ah, bueno, gracias. La gata habilitó y no me cuenta. No te preocupes que yo también tengo gatos, sé lo que son los gatos. Ahora ya les voy a mostrar los powers, chicos, y ahí está con mejor letra, todo lo van a entender bien. Yo quería mostrarles el razonamiento nada más, por eso lo quise hacer. ¿Están, chicos? ¿Está? Bueno, la actividad, como yo les dije, era demostrar las propiedades. ¿Ven? Acá tienen en el Power demostrar las dos propiedades anteriores, ¿sí? La del neutro ¿sí? Y la de que el simétrico son únicos, ¿sí? Eso lo tienen en el Power. Ahí fuimos trabajando con un miembro y el otro para ir escribiéndole al lado lo que... la justificación, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen hecho, digamos. Esto es lo que tienen acá en el pizarrón, lo del elemento regular. ¿Sí? ¿Sí? Nada más que ahí está prolijito, ¿sí? Pero es la misma propiedad, chicos. ¿Eh? Por eso les decía, no se preocupen porque está en el Power, después se los voy a compartir. Después tenemos el elemento que teníamos, que cuando son elementos de un grupo, la solución es única, ¿sí? Por eso dice A.x igual a B. Vamos a probar que tiene solución única. Entonces, lo que hacemos es componer, digamos, con A', o sea, con el inverso, a izquierda, ¿sí? Entonces, compongo, cuando nosotros componemos, cuando llamamos componer a izquierda o a derecha en una igualdad, siempre componemos, digamos, a ambos miembros de la igualdad. Yo compongo a izquierda este primer miembro con A', entonces compongo el segundo miembro a izquierda con la prima en ese caso. ¿Entienden? Entonces, compongo, como son elementos de grupo, asocio convenientemente, acá es A'.A, ¿no es cierto?
punto X, y acá en el segundo miembro sigue estando igual. Pero, por definición, acá no está justificado nada más, pero por definición de neutro, ¿no es cierto? A', punto A, ¿quién me da el neutro? ¿Sí? El segundo miembro sigue escribiendo igual, porque quiero llegar a que es solución única. Entonces, ¿qué me queda? Que X es igual a punto B. Entonces, dice, existe esta solución, digamos, X igual a' punto B, solución de la ecuación A punto X igual a B. ¿Por qué solución única? Porque A ya demostramos que es, si es inverso, es único, ¿sí? O sea, es el único inverso que tiene A, y punto es una función. Entonces la imagen de A' punto B, esa es única, ¿sí? Sabemos que en las funciones se cumple la existencia y la unicidad, ¿no es cierto? Entonces, eso, cada operación, digamos, tiene una única, lo que les estamos mostrando es que cada operación tiene una única solución si estamos trabajando con elementos de un grupo. ¿Sí? Ahí está compuesto a izquierda. Vale exactamente lo mismo si componemos a derecha. El mismo razonamiento. ¿Sí? ¿Está? Miren, chicos, si quieren preguntar algo, vayan preguntando. Ahí faltarían las justificaciones, que eso dejamos para ustedes, por supuesto. ¿Por qué le agregué la prima y por qué puedo componer a izquierda o a derecha con el inverso de A? Porque tanto A como X son elementos de un grupo. Y tienen su correspondiente, cada elemento, ¿se acuerdan que dijimos que tiene su correspondiente inverso u opuesto? O sea, siempre vamos justificando por los axiomas del grupo, mejor dicho. Creo que podría explicar de vuelta la justificación así, también copio la... No, porque tenés que pensarla, ¿no? ¿Por qué no escribí ahí? El recorrido, digamos. Bueno, por eso, cuando vos estudies, ahí vos mismo vas a ir dándote cuenta qué es lo que estamos aplicando, digamos. ¿Sí? No es que no lo quiera hacer, No, sí. ¿entendés? Es para que ustedes lo piensen. Por eso, a propósito, ya no está puesta en el Power, ¿ves? Los anteriores sí, este ya no. Profe, yo no entiendo muy bien cuando tengo una operación, no sé, cualquiera de 2 más 1 igual a 3. Ahí no está definido el conjunto. Vos tenés que, no, a ver, todo esto que nosotros estamos trabajando acá, perdón, para estas demostraciones, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es decir que son elementos de grupo, ¿sí? Sí. Yo estoy trabajando con elementos de grupo, entonces ya sé que se cumplen los axiomas de grupo. Claro, sí, pero no eso me pregunto. Cualquiera, ¿entendés lo que te quiere decir? No, son elementos de un grupo. Sí, ya se define el grupo. Entonces no sé qué es lo que no entendés. No entiendo tu pregunta, perdón. Porque, por ejemplo, en una operación no, o sea, obvio que no está definido un conjunto. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, tengo... Una operación de suma, de producto, siempre va a estar definida en un conjunto. Eso es lo que no entiendo, cómo yo sé cuál es mi conjunto. Pero que se te dice. O sea, ¿cuáles son los elementos de mi conjunto? Claro, se te va a decir, bueno, dado el conjunto de los números reales con la suma, por decirte. Ajá. ¿Entendés? Vos vas a saber dónde están tus elementos, en qué conjunto están tus elementos, claro. ¿Sí? Entonces eso te tiene que dar como dato. Porque, por ejemplo, si yo tengo la resta no se cumple en el conjunto de el cierre, ni siquiera se cumple el cierre en el conjunto de los números naturales.
pero sí se cumple en el conjunto de los números enteros, ¿entendés? O sea, yo tengo que saber con qué conjunto estoy trabajando. Sí. Esto es prioridad 1, digamos. ¿Sí? En eso quédate tranquilo, siempre vas a saber en qué conjunto estás trabajando. ¿Eh? Sí, o sea que si tengo una operación A más B igual a C, sé que mi conjunto es, o sea, los elementos de mi conjunto son A, B y C, ¿cierto? ¿O no? ¿Vos para qué me estás diciendo? ¿Para estas demostraciones? No, es una pregunta. Siempre se te va a decir a qué conjunto pertenece, claro. Si vos tenés que averiguar la estructura, para empezar que tenés que averiguar la estructura de un conjunto con una cierta operación. Si no, no puedes averiguar nada. Si vos no conoces el conjunto, ¿qué voy a averiguar? Nada. ¿Entendés lo que te digo? Porque así Sí. ya está definido la parte de estructuras. Sí. Yo para estructura tengo que tener un conjunto con una operación. Para este tipo de estructura. Después ya vamos a estudiar con 2 operaciones. ¿Sí? Ah, claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Está, chicos? A ver si puedo ir. No, permite acá. Bueno, el inverso me da el mismo elemento, es directamente consecuencia inmediata de aplicar el axioma G4. Por eso no se demuestra, digamos. ¿Sí? Es inmediato, no lo demostramos. Ahora, sí, la definición del inverso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era lo mismo? Es decir, x punto y inverso quiere decir inverso de y punto inverso de x. Eso es lo que está demostrado acá. Que son iguales, digamos. ¿Sí? Por eso dice, por ejemplo, voy a partir de x punto y, voy a probar que x' punto x' es el inverso, que me da el neutro. ¿Sí? Entonces, comenzamos a trabajar simplemente aplicando nuevamente la propiedad de grupo, aplicando la propiedad asociativa, que asocio de otra manera. ¿Sí? Entonces, yo sé que y punto y prima, ¿qué me da? Me da el neutro. Entonces, ¿qué me queda? Que x' es igual a x punto x', que me vuelve a dar el neutro. Quiere decir que y' punto x' es exactamente el inverso de x punto y, así como lo es x punto y'. ¿Me entiendes? O sea, esto sería directo. Lo que yo tengo que probar es que este también es el inverso. Y esto es lo que se hace. Análogamente probamos del otro lado. Acá está probado a derecha, acá está probado a izquierda. ¿Sí? Y de esa manera probamos que es lo mismo lo inverso de x punto y que y prima punto x'. ¿Sí? Eso sería lo último que había que probar. Ahí acuérdense que van a ir justificando por la propiedad asociativa, por la definición de neutro, ¿entienden? Eso falta. Vuelvo a repetir, en los Power, a propósito, no le pusimos las justificaciones para que ustedes les expliquen. ¿Está?
Si ustedes van copiando, les conviene ya ir justificando, ¿eh? Entonces ustedes mismos ya se van dando cuenta de lo que están haciendo. Para no copiar nomás, digamos, sin mucho sentido. Profe, ¿Sí? en el parcial nos va a pedir que demostremos con las definiciones o ¿Cómo? en el parcial nos pueden pedir que demostremos utilizando las definiciones. Sí, se puede pedir demostración. O sea, yo siempre les digo que yo les puedo pedir lo que les doy en clase. O sea, que esto se puede pedir, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. De nada. ¿No hay problema con esto, chicos? Miren, hoy vamos a hacer hasta acá. Entonces ya la próxima clase vamos a comenzar con los grupos, pero cuando los conjuntos son finitos, ¿sí? Pero por hoy vamos a hacer hasta acá, más si no los confundo mucho, si no les voy a mezclar mucho los campos. Después yo les paso igual los power de hoy para que los tengan por el WhatsApp. Les voy a tomar asistencia, chicos. Mantienen un momentito, les voy a tomar asistencia. Hacemos silencio. Un momentito, hacemos silencio. Aguirre. Aguirre Hilario. Axel. Andrada. Presente.
Aquino, Bahía, Banús, Presente, Banús. Basualdo, Presente. Pasola, Ver, Pinder, Cardoso, Catalano, está hoy, pues, me pareció bueno. Chapo, Cordón, Domínguez, Dor, Droce, Presente. Escalante, Presente. Facal, Fernando Leguizamón, Ferrazano, Forestelo, Galeano, Gallardo, Gansiti, Gómez Gustavo, González Lara, Presente González Lara y Gansiti también dijo profe en el chat que está presente. bueno, avísenme, chicos, porque yo no. Profe, ¿se escuchó mi micro? Para un poquito. Para que voy a abrir el chat, porque no. Gansiti, para. Sí, ya está. Santiago, la red. No, todavía no. Gansiti está. Gómez Gustavo, ¿no? González Lara, sí me dijo. Presente. Profe, Matías, sí. Presente, profe. Matías. Melina, Presente, profe. bueno. ¿Sí? ¿Quién me habló? acá quería saber nomás si se escuchó Escalante, porque creo que no sonó. Escalante. Sí, está. Bueno, gracias, profe. Bueno, terminamos. Profe, disculpe, Bahía también está presente, pero no le funciona su micro. Bueno. Ahí le corrijo entonces. Bahía, acá. Bueno, está. Bueno, no me acuerdo en quién quedé ahora. A mí, Maidana, si es que... No, todavía no. Espera que estoy con los Gómez, con los González. Sí, que ya... Sí, Julianone, Presente. Irala, Presente. Kaiser, Presente. Landaeta, Larrea, Presente. Leiva, Presente, profe. bueno, Luna no, Maidana, María, Presente. Mati Hasevi, Mendiburu, Mercado, Misevic, Presente, Misevic. bueno, Mora, Neu, Presente, Neu. Ocampo está acá. Disculpa. Orue, Pacheco, Paniagua, Presente, profe. bueno, Marcelier, Veloso, Presente. bueno, Pérez, Félix, Pérez Félix, presente. Pérez Juan, Presente, profe. bueno, Puebla, Presente, profe.
Bueno. Quiroz Gonzalo. Marina. Ramírez Juan. Rebollar. Presente, profe. Bien. Rivero. Rodríguez. Rojas. Jacuzzi. Presente. Alejo. Lucas. Rojas Lucas. Romano. Romero. Sabao. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Salto. Presente. Sánchez Cristóbal. Sánchez María. Presente. Bueno, Sarkis Boutros. Presente. Cenes. Presente. Simonetti. Presente. Bueno, Sinkovic. Sipachenko. Socha. Espinosa Jeremías. Tofaletti. Toledo. Torres. Presente, profe. Sí, Urbanija. Vallejos. Kemeyer. Vallejos Lucas. Presente, profesora. Velasco. Presente, profe. Perón. Presente, profe. Bueno, Piñoles. Está. Salazar. Presente, profe. Está bien. Viceniquel. Bueno, está. Profesora. Sí, Mendiburu, acabo de mirar, y Kaiser. Esperen un poquito. Mendiburu y Kaiser. Ahí ya les digo si les puso, ¿no? Mendiburu, ahí te corregí. Kaiser, sí, Kaiser está. Están todos entonces. Sí. Bueno, entonces nos vemos, chicos, esta semana que viene, ¿no? La próxima. Y acuérdense que vamos a hacer la tarea esa por el aula, ¿eh? Ya la profesora Montenegro se va a comunicar con usted. ¿Está? Así que nos vemos, chicos, hasta mañana. Buen fin de semana. Chao. Saludos, profe. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao.